Bueno, ya somos un buen número como para empezar. Buen día a todos. Algunos ya me escucharon decir buen día 10, 11 veces, más o menos, no importa. Otros es la primera vez. Espero que en este lunes lluvioso, que no se sabe si es feriado, no laboral, cuarentena, algunos no saben si es domingo todavía, etcétera, etcétera, pero espero que estén lo suficientemente despiertos como para escucharme durante un rato hablar de arquitectura de computadoras. Como siempre, empezamos la clase repasando algunos conceptos claves que vimos la clase anterior. ¿Qué vimos en la clase anterior? Empezamos el tema 2, empezamos a ver lo que son las 3P, que son las 3P son criterios fundamentales de diseño y arquitectura de computadoras. Las 3P hacen referencia a Price, Performance y Power, porque todos queremos que nuestras computadoras sean más baratas, más rápidas y que consuman menos energía. De vuelta, cuando hablo de computadoras, hablo siempre de cualquier tipo de computadora de las que vimos en la primera clase. Empezamos a ver la primera P, que es el costo, el price, y vimos que más o menos el costo de un dado, de un chip que se produce, es proporcional al cubo del área. Entonces, desde este punto de vista, considerando el área, conviene que los chips sean más pequeños. Pero normalmente nosotros vamos viendo que la tecnología dice que cada vez los chips tienen más núcleo, cada vez los chips tienen más memoria, entonces daría la impresión de que son más grandes. Parte de la gracia está en que hay una reducción del tamaño de los transistores en cada chip, que es el nodo de fabricación de los chips, y ese factor de escala entre distintos procesos es de más o menos 0,7. O sea que cada vez entre un nodo y el nodo siguiente, más o menos se multiplica por 0,7. Ese factor de reducción no es lineal, sino que lo hace que sea exponencial. Y vimos también que ese factor que es positivo tiene algunos problemas, tiene algunas limitaciones, no es todo tan sencillo ni tan bonito. Y una de las limitaciones que tiene es que es muy caro, o sea, realmente hacer procesadores en tecnologías de menos de 14 nanómetros es muy costoso. No cualquiera puede darse el lujo, digamos, de implementar un chip en ese tipo de tecnología. Por eso, aunque hay gigantes como Intel, como AMD, que están trabajando con 10, fabricando chips en 10 nanómetros, 7 nanómetros, muchas otras empresas siguen todavía fabricando en 32 nanómetros, 22 nanómetros, o tamaños un poco más grandes. Vimos que parte de toda esa revolución tecnológica fue impulsada por la ley de Moore. La ley de Moore implicaba que la cantidad de transistores que se podían poner en un chip, en una determinada área de un chip, se duplicaba aproximadamente cada 2 años. Y esa ley de Moore empírica fue un motor, digamos, que impulsó la enorme revolución tecnológica que se viene dando desde hace más de 50 años. Les comenté también que la ley de Moore es a su vez un criterio de diseño a cumplir, porque tiene que empezar a pensar hoy en realmente cómo va a ser la tecnología dentro de 2 años, porque más o menos un proceso de diseño demora entre 3 y 5 años, entonces 2 hasta que se va a fabricar, 3, 5 hasta que se vende. Entonces uno tiene que ir pensando realmente no cómo es la tecnología actual, sino cómo va a ser la tecnología en el futuro. Y eso hace que en cierto modo la ley de Moore sea una cuestión retroalimentada, o sea, autoalimentada. Yo pienso eso, entonces yo voy a intentar, voy a hacer todo lo posible con el diseñador de chips que la ley de Moore se cumpla. Y les pasé durante el fin de semana un par de artículos al respecto de la ley de Moore. También les comenté que hoy, actualmente, la ley de Moore está desacelerada, ya no se está duplicando la cantidad de transistores por chip cada 2 años, sino que está siendo notoriamente menor, pero que sigue moviéndose.
y que quizás esa desaceleración de la ley de Moore sea una oportunidad para ideas innovadoras que modifiquen la manera de fabricar los chips en los próximos años. Después les mostré también otro enfoque de lo que es la fabricación de chips, que son los chips de tamaño de oblea, de Wafer Scale Integration, con una empresa que fabricó en el 2019 el chip más grande de la historia. Y se los mostré como para que vean una alternativa, algo diferente de cómo se hacen las cosas, y todavía no sabemos si es mejor, si es peor. Quedó una duda pendiente de para qué sirve, porque les comentaba que no se puede jugar al Fortnite, ni programar en ese chip, tiene un solo uso que es para inteligencia artificial. Y alguien preguntó, bueno, ¿para qué querría yo gastar millones de dólares en un chip que hace solamente una sola tarea? Y les dije que la respuesta se las voy a dar a fines de la materia, más o menos en junio. Y también empezamos, con eso, digamos, fue un pantallazo de todo lo que es la primera P, el costo, y empezamos a ver lo que es un poquito de la segunda P, performance. Vimos la idea de qué es performance, cómo medir performance, vimos el ejemplo de los aviones, empezamos con una palabra clave en la arquitectura que es depende, o sea, la performance en la computadora, en general, cuando hablamos de performance en general, hay que tener bien claro de qué estamos hablando y tener bien claro qué es lo que queremos lograr para saber qué es lo que queremos medir. Ese era el ejemplo que vimos con los aviones. Y la idea es que hemos visto que cuando hablamos de computadoras, la métrica fundamental es tiempo, tiempo y tiempo. Entonces, hasta acá habíamos llegado. Eso fue un pequeño repaso. Se sigue sumando gente, a la cual le damos los buenos días. Y yo tengo una pregunta hasta acá, ¿hay alguna duda de todo lo que vimos en la clase pasada o de lo que vamos viendo hasta aquí? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Bueno, parece que no hay preguntas, entonces avanzamos con la clase de hoy con temas nuevos. Sí, le había quedado pendiente que yo les comenté que cuando hablamos de computadoras y de performance de computadoras, la métrica que nos interesa es tiempo. Ahora, ¿qué tiempo y cómo medimos ese tiempo? Normalmente el tiempo en computadoras tiene dos facetas, dos modos de medirse, y son modos que están bastante relacionados entre sí. El primero es lo que denominamos latencia, un término que inclusive ya lo mencioné un poco antes en clases anteriores. La latencia es tiempo de respuesta. Es realmente cuánto tiempo demoro en hacer un trabajo, cuánto tiempo demoro en ejecutar una tarea, desde que empieza hasta que termina, cuánto tiempo demora en hacerse una consulta en una base de datos. Todas esas demoras, los tiempos totales entre el inicio y fin de una tarea, es lo que vamos a denominar latencia. Otra manera de medir el tiempo, u otro aspecto de cómo medir ese tiempo, es mediante productividad. Y tiene que ver con cuántas tareas puedo realizar yo en una unidad de tiempo fija. Entonces, son preguntas al respecto de cuántos trabajos pueden ejecutarse simultáneamente, cuánto es el tiempo de ejecución promedio de una tarea o de diferentes tareas, cuánto trabajo se efectúa por unidad de tiempo. Entonces, ven ahí que la idea de la latencia es tener, digamos, una tarea fija y medir el tiempo, y la productividad es tener un tiempo fijo y ver cuántos trabajos puedo hacer en ese tiempo. Son dos métricas o dos maneras, digamos, similares de considerar la performance. A veces van muy relacionadas de la mano, a veces mejorar una mejora la otra, no necesariamente. Por ejemplo, pregunta rápida. Si nosotros mejoramos el CPU, o sea, cambiamos el procesador de nuestra máquina por otro procesador más rápido, ¿qué estaríamos mejorando? ¿Latencia o productividad? ¿Qué opinan ustedes?
Jonás dice que disminuye la latencia. Juan dice que disminuye la latencia. Franco dice que disminuye la latencia. Lucas plantea, a modo de pregunta, ¿no mejorarán ambas? Sí, sí, si cambio el CPU puede tener más calle. Independientemente de eso, yo cambio un procesador. Ignacio dice, depende, me gusta la actitud. Jonás dice latencia. Augusto dice latencia. Gonzalo dice latencia y por lo tanto también productividad. Martín dice un poco de esto, un poco de aquello. Depende, el viejo y confiable depende, dice Pablo. En realidad, si ustedes cambian el CPU de una máquina por otro más rápido, es probable que una tarea que ustedes venían realizando, la realicen en menos tiempo. Si esa tarea la realizan en menos tiempo, entonces van a estar mejorando la latencia. Entonces, todos los que dijeron latencia, está correcto. Sin embargo, si ustedes, cuando ustedes compran un procesador, es muy probable también que si mejoran la latencia de una tarea, en una misma unidad de tiempo, puedan realizar más tareas, porque en realidad todos están haciendo muchas cosas en el procesador. Entonces, si ustedes disminuyen la latencia de una tarea y tienen muchas otras tareas que realizar, es muy probable que también estén mejorando la productividad. ¿Se entiende? Entonces, la respuesta correcta, digamos, de esa pregunta es lo que se jugó un poquito Lucas al comienzo, es que mejoran ambas. Se mejora latencia y productividad también. ¿Por qué? ¿Cuál fue la clave de lo que dije yo en todo esto de por qué mejoran las dos? Porque asumo que en un procesador ejecuto muchas tareas en una misma unidad de tiempo. Entonces, como estoy haciendo muchas cosas, si yo dejo una unidad de tiempo fija, es muy probable que pueda hacer más cosas en esa unidad de tiempo fija. ¿Se entiende? Son conceptos similares, lo que cambia es el punto de vista. Entonces ahora les voy a mostrar otro ejemplo. ¿Qué pasa si yo en un laboratorio de la facultad, supongamos para estudiantes, agrego una nueva máquina? ¿Qué mejora? ¿Latencia o productividad? Jonás dice productividad, Leo Romano dice productividad. Tenemos un par de ayudantes acá del laboratorio de informática. Lucas se vuelve a jugar y dice ambas. Luis dice productividad. Ahora todos dicen productividad. Rodrigo dice productividad y un poco de latencia. Martín dice tose un poco. En realidad, a ver, los que dicen productividad están en lo correcto, por un lado. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, yo antes en un laboratorio, supongamos que yo tomaba un examen a 30 alumnos porque tenía 30 máquinas. Si yo pongo una máquina más, puedo tomar el examen a 31 alumnos en el mismo unidad de tiempo, entonces voy a estar mejorando la productividad. Dice Jonás, si agregas una nueva máquina, pero sigue siendo lento, entonces producís más, pero con la misma latencia. Lucas dice, el ejemplo sería como agregar un núcleo, eso va y puede ir. El tema es que está claro para todos por qué mejora la productividad. O es una pregunta, ¿está claro para todos por qué mejora la productividad? Yo en una misma unidad de tiempo puedo tomar examen a más estudiantes. Más estudiantes pueden aprovechar el laboratorio. Ahora la pregunta sería, ¿cómo tendría que hacer para que mejore la latencia? ¿O en qué casos podría mejorar la latencia al agregar una máquina? Que sea una mejor máquina. No sé, supongamos son todas máquinas iguales. Si la máquina procesa más rápido, dice Jonás, no, lo mismo, las máquinas son todas iguales. A ver, Juan está haciendo un poco, Juan está cerca, dice en el caso que tenga 30 alumnos. Supongamos que yo tengo un laboratorio con 30 máquinas, ¿estamos? Entonces yo antes el, tomaba el examen y podían rendir 30 alumnos. Entonces yo digo, bueno, agrego una máquina más, entonces puedo tomar el examen a 31 alumnos. Estoy mejorando en el mismo tiempo, podían tomar más exámenes,
o más estudiantes pueden utilizar las computadoras, entonces estoy mejorando la productividad. Pero yo a la larga estoy demorando la misma cantidad de tiempo en tomar el examen o en hacer la tarea. Entonces, no estoy mejorando la latencia. ¿O sí? ¿En qué caso podría estar mejorando la latencia? ¿Se entiende la pregunta? La latencia la podría mejorar si yo en realidad no es que tengo 30 alumnos, sino tengo 300 alumnos. Entonces, si yo tengo 300 alumnos, o bueno, supongamos que yo tengo en realidad, no 300, pero yo tengo muchos alumnos. Entonces, si yo tenía muchos alumnos, 300, y los dividía de 30, iba a necesitar, bueno, 10 veces. Tenía que necesitar usar 10 veces el laboratorio en 10 turnos para poder atender a todos los alumnos. En cambio, si yo pongo una máquina más, también que con una máquina más no me va a cambiar mucho si son 300, pero en realidad capaz que la utilice menos veces en vez de tener que utilizarla 10 veces, 10 turnos al laboratorio, capaz que la tengo que utilizar 9 turnos al laboratorio. Entonces lo que va a cambiar es si se considera como tarea no que un alumno rinda, sino que yo tengo muchos alumnos rindiendo exámenes. Entonces mi tarea es tomar, qué sé yo, 1000 exámenes. Entonces si son 1000 exámenes o 1000 alumnos que tienen que usar la computadora, tener una computadora más seguramente me va a disminuir la latencia de los 1000, de la tarea que 1000 alumnos utilicen las computadoras. ¿Se entiende el ejemplo? Es lo que me planteaba María de los Ángeles, por ejemplo, en el chat decía, en el caso de que hayan más alumnos esperando. Exactamente. La clave es que para un alumno la tarea sigue siendo igual. Para 30 alumnos va a seguir siendo igual, pero para 3000 alumnos ahí no va a ser lo mismo. Probablemente esa latencia, si hay cola de espera en el uso del laboratorio, ahí el agregado de una nueva máquina puede disminuir la latencia. Entonces, una pregunta que planteaba, ¿quién era? Lucas, creo, que decía si tenía que ver con agregar un núcleo. Y algo tiene que ver con agregar un núcleo. O sea, no siempre agregar un núcleo va a disminuir la latencia. Puede aumentar la productividad, por ejemplo. Sí, Jonás tiene una pregunta. ¿Qué sucede si los 30.000 alumnos son igual de lentos? No importa. Estamos considerando acá que el tiempo que demora el alumno siempre es constante. Y el tema es que si vos antes tenías 30 máquinas y tenés 30.000 alumnos, y bueno, ibas a utilizar, ¿cuántos serían? 1000, tienes que utilizar 1000 turnos en el laboratorio. Entonces, si cada turno demoraba una hora, suponete que vas a demorar 1000 horas. En cambio, ahora si tenés 31 máquinas, y bueno, vas a demorar menos de 1000 turnos, vas a demorar menos de 1000 horas, entonces vas a demorar, qué sé yo, 970, no quiero hacer el cálculo, 968, dice Ignacio. Entonces, a la larga, 968 horas es menos de 1000 horas, vos disminuiste la latencia de tu tarea, que era que 30.000 alumnos utilicen la computadora. ¿Se entiende? Claro, va a ser una fracción de turno menos, entonces hagamos con números grandes eh, para que la idea se pueda manejar. Si es 30-31 no es que sea una gran diferencia, pero la idea es que eventualmente la latencia, si las tareas son muchas, va a disminuir también. Entonces, estas preguntas, la idea era que piensen de cuándo mejoro latencia, cuándo mejoro productividad. Y lo importante es que a veces se mejora una, a veces se mejora la otra, pero la clave está en el enfoque, en el punto de vista. ¿Se entiende? La latencia es si me concentro en una tarea fija, trato de hacerla más rápido. Productividad es cuando me concentro en una unidad de tiempo y trato de ver cuántas tareas puedo conseguir en esa unidad de tiempo fija. Ese es el diferente enfoque, digamos,
punto de vista entre latencia y productividad. ¿Quedó más o menos clara la diferencia entre ambas? Bien, dicen que sí. Ya después vamos a ver con otros ejemplos y en otras preguntas, vamos a ver si realmente entendieron la diferencia entre latencia y productividad. Pero por ahora, el momento, sigamos. Ahora, dijimos que medir tiempo en la computadora. Pero, ¿cuál tiempo medir? Y bueno, una primera opción es medir el tiempo total. El tiempo total se lo denomina elapsed time en inglés. Es el tiempo desde que yo empiezo una tarea hasta que esa tarea termina completamente. Es un tiempo que cuenta todo. Accesos a disco, accesos a memoria, entrada, salida, todo lo que incluye desde que yo hago clic hasta que pasa y el usuario tiene su respuesta. En general, ese tiempo no es bueno para comparar. ¿Alguno tiene idea de por qué? ¿O se le ocurre una justificación de por qué? Lucas dice, bueno, dependería del disco. Está bien, tiene razón. Si alguno tiene un disco SSD, probablemente el tiempo de respuesta sea menor. Martín dice, bueno, porque no genera una idea de qué cosa es más rápido o más lenta. Claro, Lucas estaba tipeando lo que yo acabo de decir. Leo plantea de que, bueno, puede cambiar, depende de qué se esté ejecutando. Y Franco dio como respuesta a una pregunta, que es lo que yo estaba esperando que él me conteste. Así que punto para Franco. Lucas también estuvo cerca, así que punto para él también. El tema es porque es muy variable. Los dispositivos de entrada-salida son muy variables en sus latencias, en sus tiempos de respuesta. Entonces, como dijo Lucas, ya el tiempo total es muy relativo y va a ser muy variable si yo tengo un SSD, si tengo un disco rígido común, va a ser muy variable si tengo 16 GB de RAM, que si tengo 4 GB, va a depender de si tengo Linux, si tengo Windows. Entonces hay muchas cosas metidas en el medio que tienen distintas latencias entre sí. Dijimos que los tiempos son muy órdenes de magnitud diferentes, entonces en realidad no conviene tener en cuenta un tiempo total de respuesta del usuario en el lapse time, porque son tantas variables las que hay que considerar y tan diferentes entre sí que uno al final no puede saber realmente qué es lo que está pasando y dónde está ajustando. Entonces, como métrica general, no es buena el elapsed time. Claro, Lucas dice, sería bueno si podemos asegurar que es todo exactamente igual sobre el procesador. Exactamente. Y como normalmente no podemos asegurar todo eso, directamente no consideramos el tiempo total como una métrica interesante. Claro, Pablo dice, serviría únicamente para una computadora que no cambiemos nunca y que haga tareas muy específicas. Y en cierto modo, sí, si vos te aseguras que nunca vas a cambiar esa computadora y solamente lo usas para algo, entonces sí, exactamente. Ahora, si dijimos que no es el tiempo total una buena métrica, entonces, ¿qué podemos usar? Bueno, una mejor métrica es tiempo de CPU, lo que se conoce como tiempo de procesador, CPU time. No cuenta nada de entrada-salida, no cuenta el tiempo que se usa para correr otros programas. Solamente considera el tiempo de lo que es usuario y tiempo del sistema. Esa es una mejor métrica, pero también, si ustedes se fijan en lo que dice en la última línea y lo último que dije yo, considera también el tiempo del sistema. ¿Qué es el tiempo del sistema? Y bueno, cuando ustedes hacen una llamada de, bueno, yo quiero hacer un print F para mostrar algo por pantalla, o quiero hacer un scan F para leer algo por teclado. Y en ese caso, también son llamadas al sistema. Entonces, son llamadas al sistema que a veces el sistema responde rápido y otras veces no tanto. Entonces, en realidad, lo que podemos hacer, o lo que vamos a considerar nosotros como tiempo de interés, es el tiempo de CPU, pero solamente del programa de usuario. O sea, cuánto realmente demora un procesador o una máquina en ejecutar las instrucciones de lo que sería mi programa de usuario que yo estoy queriendo ejecutar. ¿Se entiende? Entonces, nos quedamos solamente con CPU time, solamente el tiempo de CPU, pero sin considerar el tiempo de sistema, solamente el CPU del programa de usuario. ¿Está claro hasta aquí?
Bien, perfecto. ¿Alguna pregunta por las dudas? ¿Alguno? Entonces, con definición de CPU de usuario, vamos a definir ahora qué es lo que es, o vamos a seguir definiendo lo que es nuestra performance. Y vamos con un pequeño ejemplo. Supongamos que la máquina A, una máquina determinada, una computadora determinada, corre un programa en 20 segundos, mientras la máquina B necesita 25 segundos para correr el mismo programa. De ser una pregunta fácil. ¿Cuál es más rápida? La A. Todos dicen de manera acertada que la máquina A es más rápida. ¿Por qué? Porque ejecuta el programa en menos tiempo. Ahora la pregunta clave que les voy a hacer es, ¿cuánto más rápida es la máquina A que la máquina B? Ya sabemos que la máquina A es más rápida. Ahora es un poquito más rápida, mucho más rápida, un 25% más rápida, plantea Franco. ¿Quién se anima? A ver. 5 segundos por programa. Está bien, Juan, es correcto, pero la idea es cuánto más rápida es la máquina A que la máquina B. Tratemos de tener una métrica. 20% plantea Augusto. Un porcentaje, claro. 25 sobre 20. 1,25. ¿Cómo hacemos para calcular? La idea es que definimos la performance para un dado programa P que corre en una máquina X como 1 sobre la inversa, o sea, la inversa del tiempo de ejecución. Entonces decimos que cuanto menor sea el tiempo de ejecución, mayor es la performance de una máquina para un programa determinado. Que es lo que ustedes intuitivamente me dijeron cuando me dijeron que la máquina A es más rápida. Entonces la máquina A me dijeron, como es más rápida porque ejecuta el programa en menos tiempo, entonces tiene una mayor performance que la máquina B. ¿Se entiende? La performance es inversamente proporcional al tiempo de ejecución. Y ahora, decimos que una máquina X es n veces más rápida que Y cuando hacemos el cociente entre la performance de la máquina X y sobre la performance de la máquina Y. Y fíjense acá, la clave está en que el cociente es, nosotros decimos que X es n veces más rápida que Y. La referencia es la máquina Y. Entonces, lo que tenemos que comparar es la performance de X sobre la performance de Y. ¿Se entiende? Pero dijimos nosotros que la performance es inversa del tiempo de ejecución. Entonces, en realidad la ecuación se convierte en el tiempo de ejecución de Y sobre el tiempo de ejecución de la máquina X. ¿Se entiende? Entonces, en nuestro ejemplo de arriba, cuanto más rápida es A que B, tenemos que hacer la performance de A sobre la performance de B, que vendría a ser el tiempo de ejecución de B sobre el tiempo de ejecución de A. ¿Me siguen todos hasta ahí? Y en eso el cociente entre los tiempos de ejecución de B sobre el tiempo de A es 25 sobre 20, como había puesto alguno, y viene a ser 1,25, que es lo que está poniendo Pablo, lo que puso Ignacio a medias, porque puso un por ciento de más. ¿Se entiende hasta acá la ecuación? Entonces ese 1,25 implica que la máquina A es 1,25 veces más rápida que B. Y ese 1,25 veces, si uno lo quiere poner como porcentaje, lo que hay que hacer es, le restamos 1 y multiplicamos por 100. Entonces 1,25 veces es un 25% más rápida. Y esa es la respuesta genérica a la pregunta. Por ejemplo, Augusto había planteado al comienzo de todo esto que la máquina A era un 20% más rápida. Y fíjense que es intuitivo pensar eso. ¿Por qué? Porque él dijo, bueno,
si la máquina B necesita 25 segundos, 5 segundos de la máquina B es un 20%. Entonces, como la máquina A tiene 5 segundos menos, le quito un 20% al tiempo de la máquina B, y entonces digo que la máquina A es un 20% más rápido. ¿Se entiende lo que dijo? Es bastante intuitivo lo que dijeron Augusto, lo que dijo Fabio también, pero así como es intuitivo, es incorrecto, ¿estamos? Porque lo que estamos comparando acá, ustedes para calcular ese 20% consideran el tiempo de B, y estamos hablando acá de cuánto es más rápida la máquina A que la máquina B. Tenemos que comparar la performance de la máquina A sobre la performance de B, y como la performance es inversamente proporcional al tiempo, tenemos que hacer el tiempo de la máquina B sobre el tiempo de la máquina A. Entonces de ahí es cuando sacamos que la máquina A es un 25% más rápida y no un 20% más rápida. ¿Se entiende algo de todo lo que acabo de decir al último? Clarísimo, dice Jonás. Ya en un ratito más van varias preguntas, pero a ver si quiero ver a Jonás y a Franco a ver si han entendido bien. Más claro que el agua, imposible. Bueno, si para todos, alguno más me diga si se entendió o no se entendió. O alguno que plantee si tiene alguna duda, si no está, si quiere que repasemos un poco más. Esta ecuación es de performance, y que la performance es inversamente proporcional al tiempo, lo van a ver hasta en la sopa. Así que, porque toda la materia les voy a preguntar, indiquen si tal cosa es mejor que tal otra, y bueno, siempre hay que ver cuáles las que estamos comparando, cuáles son las performances, cómo tenemos que hacer el cociente de performance, y de ahí darlo vuelta para hacer los cocientes de tiempos. Bueno, continuamos y con una diapositiva fácil. A esta altura del partido todos más o menos deberían saber qué son los ciclos del reloj. En general, todos los circuitos de hardware suelen estar gobernados por pulsos de reloj constantes, que son circuitos sincrónicos. Y el ciclo del reloj es un tiempo entre pulsos. Entonces, ustedes están acostumbrados a un ciclo T, que son cuántos segundos dura un ciclo. Y esta métrica ustedes la conocen. Yo tengo un ciclo T que demora tantos segundos, nanosegundos, microsegundos o lo que sea. ¿Está clara esa métrica? Luego la frecuencia del reloj es la cantidad de ciclos por segundo. O sea, la frecuencia es la inversa de la duración del tiempo de ciclo. Esto ya son conceptos que los deberían tener, deberían saber no solo de sistemas con micro, sino de antes también. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un reloj de 2 GHz, cuya frecuencia es 2 GHz, entonces el tiempo de ciclo es de 0,5 nanosegundos. ¿Se entiende todo eso para todos? Si plantea Franco, si plantea Luis, perfecto. Entonces, para iguales frecuencias del reloj, fíjense acá empezamos a complicar un poco, en lugar de hablar del tiempo de ejecución en segundos, que era lo que veníamos hablando antes, de cuánto demoraba el tiempo de ejecución de un programa en segundos, lo podemos separar en dos. Y podemos decir que un programa, los segundos que demora un programa, son en realidad cuántos ciclos tiene ese programa, multiplicado por cuántos segundos demora cada uno de esos ciclos. Y es quizá una manera complicada de mostrar algo que ustedes ya venían más o menos trabajando en sistemas con micro, cosas así, cuando decían, uy, mi rutina demora 10T. Es algo que ustedes trabajaron en sistemas con micro, ¿no? Uy, yo tengo una demora, necesito acceder a un dispositivo, y ese acceso al dispositivo me va a demorar 100 ciclos. Entonces, ustedes utilizan esos 100 ciclos como una medida de duración. En realidad, como no es segundo, lo importante es que si ustedes saben cuánto demora en segundos cada uno de esos ciclos, directamente ya hacen el producto y queda todo simplificado en segundos.
Entonces, cuando uno no sabe o otra manera de expresar cómo es la duración de un programa en segundos, puede decir, esto es, la duración del programa es la cantidad de ciclos que demora ese programa por la cantidad de segundos que va a demorar cada uno de esos ciclos. ¿Está clara cómo podemos separar en dos la ejecución del tiempo de CPU de un programa? Sí, dice Jonás, perfecto. Entonces, de vuelta una pregunta, a ver cómo estamos ahora. Yo tengo un programa que demora 10 segundos en ejecutarse en una computadora A que tiene una frecuencia de 2 GHz. Y quiero diseñar una computadora B en la que el mismo programa demore 6 segundos en ejecutarse. ¿Está claro? Pero ahora, lamentablemente, cuando diseño la computadora B, por algún mágico motivo, la cantidad de ciclos necesarios que yo voy a necesitar va a ser un 20% más. O sea, la máquina B va a necesitar 20% más de ciclos de reloj. La pregunta es, ¿qué frecuencia deberá tener la computadora B para, a pesar de que necesita más ciclos de reloj, igual ejecute el programa en cuestión en 6 segundos en vez de 10 segundos o más segundos? ¿Se entiende la pregunta? A ver si alguno se anima con un cálculo. Yo tengo una máquina A que ejecuta un programa en 10 segundos y tiene una frecuencia de 2 GHz. Quiero hacer una máquina B que va a demorar más ciclos, va a necesitar más ciclos de ejecución. Pero yo no sé cuánto va a demorar esos ciclos. Yo justamente lo que quiero saber es qué frecuencia tiene que tener la máquina B para que el programa en total me demore 6 segundos. Rodrigo tiene un piletazo de 4 GHz. A ver, ¿cómo llega a esos mágicos 4 GHz? Si se anima a justificar. Augusto es 2.4 GHz. Alguno capaz, me lo imagino, en su casa. Debe haber alguno que está con un cuaderno, con un papel y lápiz, haciendo algunos cálculos. Me imagino que la mayoría no, pero yo imagino que debe haber alguno haciendo cálculos. Vamos a ver. La idea es que, fíjense, en la diapositiva anterior vimos que el tiempo de ejecución que demora un programa es la cantidad de ciclos que demora ese programa por la cantidad de segundos por ciclo. Entonces, en la computadora A sabíamos que el tiempo de ejecución total era de 10 segundos. Sabíamos que la frecuencia es de 2 GHz. Entonces, con esos dos datos podemos calcular cuántos ciclos necesita la máquina A para poder ejecutar el programa. Y sacamos que son más o menos 20 por 10 a la 9, o sea, 20.000 millones de ciclos los que necesita la máquina A para ejecutar el programa. 20.000 millones de ciclos T. Ahora, en la computadora B sabemos que la cantidad de ciclos se incrementa un 20%. Entonces, la cantidad de ciclos de B es 1,2 por la cantidad de ciclos de A. Si los ciclos de A eran 20 millones, la cantidad de ciclos que va a necesitar la máquina B para ejecutar el programa van a ser 24.000 millones. ¿Se entiende? Y aplicando nuevamente la ecuación de arriba, sabemos que queremos que la máquina B ejecute el tiempo en 6 segundos, sabemos que los ciclos son 24.000 millones, los que va a necesitar, no sabemos la frecuencia. Entonces, nuestra ecuación, nuestra incógnita es la frecuencia, despejamos la frecuencia y nos da que es de 4 GHz. Entonces, a ver, claro, Lucas plantea, Franco creo que también no sé si es lo mismo, pero ahí está resuelto por qué
¿por qué es 4 GHz como planteaba Rodrigo al comienzo? Y está cómo se resuelve la ecuación. Normalmente yo en clases normales yo hacía esta ecuación en el pizarrón y lo planteábamos entre todos. Ahora es más difícil, pero bueno, ahí está la solución. ¿Se entendió el ejemplo? ¿Alguna pregunta con respecto a este ejemplo? Quiero creer que Jonás responde que no hay pregunta y no que no se entendió. Tengo que dejar de hacer esas preguntas dobles. Entonces la idea es que la computadora B deberá tener una frecuencia de 4 GHz para ejecutar el mismo programa en solamente 6 segundos. Y esto nos lleva a, estamos cerca de definir nuestra ecuación de performance del procesador. Entonces dijimos que el tiempo de ejecución, que es segundos por programa, lo podemos dividir en la cantidad de ciclos que demora en ejecutarse ese programa, cuántos ciclos necesita, multiplicado por cuánto dura cada ciclo. Y eso inclusive el primer término, ciclos por programa, también lo podemos descomponer en dos. Lo podemos descomponer a los ciclos por programa, los podemos considerar que son la cantidad de instrucciones que tiene ese programa, multiplicados por la cantidad de ciclos que demora cada instrucción. En realidad sería una cantidad de ciclos promedio que yo necesito por instrucción. Ahora, tengo en cuenta una consideración, o dos consideraciones creo. La cantidad de instrucciones que yo me refiero a que ejecuta un programa es una cantidad de instrucciones dinámica. O sea, no es cuántas instrucciones ustedes escriben en el código, sino cuántas instrucciones realmente se ejecutan. Y eso tiene que ver cuando ustedes tienen lazos. Cuando ustedes tienen algún lazo, ustedes escriben una sola vez el código, pero el código se va a ejecutar n veces todas las iteraciones del lazo. Entonces, en realidad, ahí van a estar ejecutando un montón de instrucciones cuando el lazo es uno solo. Entonces, cuando hablo de instrucciones en un programa, no hablo de instrucciones estáticas, sino instrucciones dinámicas. Entonces, si yo puedo decir, bueno, en total mi programa tiene tal cantidad de instrucciones, y yo en promedio demoro tantos ciclos por instrucción, yo puedo dividir, digamos, en esos dos términos lo que sería la cantidad de ciclos que yo ejecutaría o necesitaría por programa. Y de esa manera puedo reescribir mi ecuación de duración de tiempo de ejecución de un programa en un CPU, que es duración en segundos, lo puedo reescribir como instrucciones por programa, la cantidad de instrucciones dinámicas que yo necesito por un programa, multiplicado por la cantidad de ciclos promedio que requiere cada instrucción, multiplicado por la duración en segundos de cada ciclo. Son tres términos. Lo que nos lleva a la ecuación fundamental número 1 de arquitectura de computadoras, que es la que está puesta en verde ahí en las diapositivas, que dice que el tiempo de ejecución T es igual a la cantidad de instrucciones multiplicadas por el CPI multiplicadas por T, que es la duración en segundos del ciclo. Y el CPI es esa métrica, digamos, que inventé, que es la cantidad de ciclos promedio por instrucción. Y ese CPI es una métrica que nos da información sobre el set de instrucciones, sobre la implementación del set de instrucciones y sobre el programa en sí. Van a ver que es una métrica nueva, pero es bastante útil y que usamos mucho en la materia. Entonces, el tiempo de ejecución, nuestra ecuación de performance es esa que está ahí. Y tiene tres factores. La cantidad de instrucciones dinámica, la cantidad de ciclos promedio por instrucción y la duración del ciclo T. ¿Está claro hasta acá? El CPI no depende del programa que se esté corriendo. Y vamos a ver que a veces el programa influye un poco en el CPI. El CPI puede ser modificado por el programa. También seguramente por el fabricante. Franco pregunta, ¿por qué era dinámica las instrucciones? Porque tienen que pensar en todas las instrucciones que se ejecutan, no en las que uno escribe.
Entonces, en los lazos, vos escribís el lazo una vez, pero el lazo se ejecuta múltiples veces. Entonces, cuando yo hablo de cantidad de instrucciones, es la cantidad de instrucciones que se ejecuta, todas las veces que se ejecuta el lazo. Y por nombrar un ejemplo de un lazo, a veces uno puede ejecutar funciones, por ejemplo, y a una función la escribe una sola vez, pero la función uno la llama múltiples veces. Entonces, ¿alguna otra pregunta? ¿Se cuentan las interrupciones? Pregunta Ignacio. La idea es que no. Las interrupciones, por el momento no. Las tomamos como algo externo, viene de afuera, nos consideramos solamente en el tiempo de CPU del procesador para ejecutar mi programa. Después, más adelante, te los voy a meter a las interrupciones y se va a complicar todo, pero por ahora no. Entonces, la ecuación queda así, como está puesto ahí, en ese color fucsia llamativo, para que ustedes no se lo olviden. Y la idea es que el tiempo de ejecución es instrucciones por programa multiplicado por ciclos promedio por instrucción multiplicado por segundos por ciclo. Fíjense que el algoritmo, acá la idea de esta diapositiva es ver qué factores influyen en la ecuación. El algoritmo que ustedes elijan influye, por ejemplo, seguro en la cantidad de instrucciones por programa. ¿Por qué? Y porque hay algunos algoritmos que ustedes pueden hacer que ustedes pueden optimizar algunos lazos, pueden hacer que ejecute menos instrucciones, pueden hacer una función mejor escrita de manera tal que tenga menos instrucciones, entonces hacen que el lazo se ejecute menos veces. Entonces, según cómo ustedes utilicen la estructura de datos y los algoritmos que vieron en materias previas, ustedes pueden afectar seguramente la cantidad dinámica de instrucciones que se vayan a ejecutar en un programa. Y posiblemente afecten el CPI, que es lo que me preguntaba Jonás hace un rato, porque también quizás ustedes en un algoritmo pueden eventualmente hacer uso de ciertas características de un procesador, de ciertas cosas de un fabricante, entonces capaz que si ustedes hacen uso inteligente pueden modificar, que utilicen instrucciones que necesiten menos ciclos o utilicen instrucciones que necesitan más ciclos y pueden afectar el CPI promedio, digamos, del programa. Siempre estamos hablando del programa. Jonás pregunta si depende de la complejidad logarítmica del algoritmo. En realidad, a ver, es una buena pregunta. Yo creo que eh, no es eso a lo que apunto, por lo menos por ahora, digamos. Lo que pregunta Jonás es si depende de la complejidad logarítmica de si un algoritmo tiene un O de n o es O de n cuadrado, cosas así. Yo creo que no depende por ahí, sino lo que depende es que a veces, ustedes, por ejemplo, ustedes saben que por más que sea un algoritmo de búsqueda, por ejemplo, todo el mundo se acuerda de la burbuja. Bueno, pero había implementaciones de la burbuja que pueden ser más rápidas que otras implementaciones de la burbuja, por más que el algoritmo siempre tiene su complejidad algorítmica. Entonces, puede haber una implementación de la burbuja con punteros que sea más rápida que una implementación de la burbuja con un array, por ejemplo. ¿Se entiende? Entonces, a eso voy yo, digamos, no del algoritmo en sí, sino de cómo lo llevas adelante al algoritmo. Puede ser que, o uno puede hacer, qué sé yo, un algoritmo para calcular, no sé, algún otro, qué sé yo quiero hacer una búsqueda, por ejemplo, y bueno, hay ciertos algoritmos que van a ser más rápidos, y más allá de su complejidad inherente de cómo uno los implementa los algoritmos. Entonces, independientemente de la complejidad del algoritmo, la implementación de cómo hago yo ese algoritmo me puede modificar
la cantidad de instrucciones y quizás me pueda modificar la cantidad de ciclos promedio por instrucción. Y el CPI lo modificaría en el hecho de que, por ejemplo, yo a veces tengo un algoritmo que requiere muchas multiplicaciones. Y bueno, yo a veces capaz que eh, pueda utilizar instrucciones de multiplicación, pero sé que las instrucciones de multiplicación son lentas y requieren muchos ciclos. O directamente no, yo sé que en realidad, en vez de utilizar las multiplicaciones, mis multiplicaciones son siempre por 2, entonces hago corrimientos a la derecha. ¿Se entiende? Entonces, si yo, en vez de utilizar multiplicaciones por 2, hago shift a la derecha, sé que son más rápidos, y voy a cambiar la cantidad de ciclos por instrucción que va a requerir mi programa. Y es una cuestión de que el algoritmo en realidad a la larga también está multiplicando por 2, pero como yo sé que la multiplicación es solamente por 2, hago un desplazamiento a la derecha en vez de una multiplicación en sí, una operación aritmética de multiplicación. ¿Se entiende? A eso voy yo con cómo hago el algoritmo, digamos, ese tipo de optimizaciones o ese tipo eh, de mejoras al algoritmo. Digamos. Pero a la larga el algoritmo de la burbuja siempre va a ser el algoritmo de la burbuja y siempre va a tener su complejidad. Bueno, otros factores que pueden influir en la ecuación son el lenguaje de programación. El lenguaje de programación está claro que va a afectar la cantidad de instrucciones de un programa. En algunos lenguajes, eh, escribir ciertos algoritmos tienen ciertas estructuras que lo permiten hacer muchas menos instrucciones. Pero quizá cuando ese programa compile se hagan muchas más instrucciones. Eso va a influir mucho el lenguaje de programación y el compilador en la cantidad de instrucciones y en el CPI promedio. ¿Ven? El compilador usado también puede afectar mucho. Y los compiladores a veces suelen tener opciones de compilación. Yo a veces puedo compilar para que tenga mejor performance, puedo compilar y hacer que use determinadas opciones de compilación. Ahí Pablo pregunta si es compilador o intérprete. En general siempre los intérpretes son más lentos. ¿Por qué? Porque lo van haciendo paso a paso. Entonces, normalmente yo voy a considerar acá, en general en la materia, todos los que son lenguajes que sean compilados, porque un lenguaje compilado normalmente es más rápido que un lenguaje interpretado. Pero más allá de toda la definición y las cuestiones, seguramente lo importante es que ambos, compilador o intérprete, influyen seguro en la cantidad, en la cuenta de instrucciones y probablemente influyan en el CPI. ¿Cómo un compilador o un intérprete influyen en el CPI? Como el ejemplo que utilicé recién. A veces yo puedo hacer una multiplicación por 2 en el código y el compilador puede darse cuenta que es una multiplicación por 2 y en vez de utilizar una instrucción de multiplicación, hacer una instrucción de desplazamiento que sea más rápida. Eso lo puede hacer, si ustedes no lo han hecho en el código, lo puede hacer un compilador y lo puede hacer un intérprete también. ¿Se entiende? Bueno, LISA, las instrucciones, por supuesto que afecta la cantidad de instrucciones dinámicas y afecta el CPI. El ISA, ustedes, por ejemplo, trabajaron con el ISA del ARM, del Cortex, entonces ustedes cuando tenían que hacer un programa, si yo tengo que hacer un programa en otro ISA, y bueno, probablemente requiera más instrucciones o menos instrucciones, y la cantidad de ciclos promedio por instrucción y también va a ser distinta. ¿Se entiende? Y ahora bien, la organización del hardware es un factor que ya no influye en la cantidad de instrucciones del programa, pues ya no tiene mucho que ver con software, pero sí influye en la cantidad de ciclos promedio por instrucción. Y acá les voy a pedir que se acuerden de cuando ustedes vieron el SRC1 en sistemas con micro, que lo deberían estar quizás repasando para la elaboración de prerequisitos. ¿Se acuerdan que a veces ustedes tenían los ciertos pasos y creo que vieron también qué pasa si agregaban otro bus? Y si agregaban otro bus, ustedes podían hacer la misma tarea en menos pasos. O sea que hacían, digamos, modificaban ahí la cantidad de ciclos promedio por instrucción, cambiando la organización del hardware, agregando un bus,
ustedes podrían hacer la misma tarea en menos ciclos. Eso es modificar el CPI. Eventualmente la organización del hardware también nos modifica o nos puede ayudar a modificar la duración del tiempo de ciclo. Y después está, como último factor, el factor de tecnología, que es un factor que me modifica normalmente la frecuencia de trabajo, que es lo que vimos, el tamaño de los transistores, me permite modificar la frecuencia de trabajo y me permite cambiar la duración del tiempo de ciclo. O sea, fíjense que distintos factores que uno puede modificar, me modifica distintas partes de la misma ecuación, pero a la larga todas me están modificando la ecuación de performance de tiempo de ejecución del procesador. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Se entendió todo lo último que dije? Bien, Franco pone, yo no tengo preguntas. Jonas dice, en conclusión afecta todo. Sí, es una conclusión importante, o sea, hay muchas cosas que afectan a la ecuación de performance de un procesador. Lo importante que nos queda de esta diapositiva es que distintos factores afectan a distintas partes de la ecuación. Estamos entonces, a veces yo digo, uy, voy a agregar un bus al SRC1, ¿qué estoy modificando? La organización del hardware. Perfecto. Pero usted tiene que tener claro que eso no me va a modificar la cantidad de instrucciones de un programa. ¿Se entiende? O al revés, yo digo, uy, bueno, voy a mejorar mi algoritmo. Bueno, perfecto, voy a modificar mi algoritmo, que quede muy claro que eso no me va a modificar la frecuencia ni el tiempo de ciclo del procesador. ¿Se entiende? Ahí me pregunta también Ignacio si el ISA y la organización del hardware van ligados. Van ligados, sí. Lo vamos a trabajar bastante un poco. Ustedes ya algo vieron, digamos, en sistemas con micro, que ciertos ISA van más o menos con ciertas organizaciones. Vamos a trabajar mucho sobre eso, vamos a ver ISA en los temas 4, 5 y 6, y vamos a ver organización de hardware en los temas 7, 8 y 9. Y vamos a ver cómo van de la mano los dos temas. Entonces, con respecto a lo que planteaba Jonás, sí, afecta todo, pero lo importante es que no todo afecta a lo mismo, digamos, y hay que tratar de distinguir qué afecta a qué cosa. Veamos un ejemplo y después hacemos un recreo. Supongamos que tenemos dos implementaciones distintas de un mismo ISA, máquinas A y máquina B. Fíjense acá, esto puede ser tranquilamente dos implementaciones distintas del ISA del Cortex que ustedes vieron. Puede ser un Cortex M0 y un Cortex M3, por ejemplo. Máquinas, acá los vamos a dejar con máquinas A y B. La pregunta es, ¿cuál de las siguientes variables van a ser siempre idénticas para el mismo programa? ¿Estamos? Mismo programa, mismo ISA, dos máquinas, A y B. Las variables son frecuencia del reloj, CPI, tiempo de ejecución o cantidad de instrucciones. ¿Cuál variable va a ser siempre idéntica para el mismo programa? La frecuencia del reloj va a ser idéntica. Depende, dice José María. Fíjense, si yo tengo dos máquinas diferentes que implementan, yo tengo el Cortex M0 y el Cortex M3, por ejemplo. Uno es el famoso, no me acuerdo, era LPC 4755, un número así extraño en el que ustedes trabajaban, en sistemas con micro. Y yo a veces puedo tener otra máquina diferente, pero que implemente el mismo ISA.
¿las dos máquinas van a tener la misma frecuencia de reloj? Bueno, por eso, ahí Jonás plantea que depende de la estructura del hardware. Bueno, pero a lo que voy, dado que tienen el mismo ISA y dado que ejecutan el mismo programa, ¿eso implica que las dos máquinas van a tener idéntico también la frecuencia del reloj? No, dice Pablo. Claro, claro, creería que no, dice Jonás. Exactamente. La idea es que no tienen por qué tener la misma frecuencia del reloj. Son dos máquinas distintas, con distintas organizaciones, que las dos implementan el mismo ISA. En eso estamos de acuerdo. Se programan de la misma manera, quiere decir, pero no tienen por qué ser iguales. Y su frecuencia de reloj no tienen por qué ser iguales. ¿Se entiende? Entonces, una puede tener una frecuencia, hablando de los microprocesadores de Cortex, claro, el hardware de una es más ventajoso que el de otra, exactamente. Entonces, la frecuencia del reloj no tiene por qué ser la misma en las dos. Y el CPI, dado que es el mismo ISA, ¿tiene que ser igual o no? ¿O va a ser igual o no? No necesariamente, dice Tomás, no puede cambiar el algoritmo, dice Farber, pero en realidad no estoy cambiando el algoritmo. Yo estoy, porque el programa es exactamente el mismo. Yo quiero ejecutar el mismo programa. No estoy cambiando el algoritmo. Estoy cambiando solamente las máquinas. Y en realidad, tampoco tiene que ser igual al CPI. Y volviendo a los ejemplos con los córtex, ustedes pueden tener algunos córtex que tengan puntos flotantes y otros que no. ¿Se entiende? Entonces, el ISA sigue siendo el mismo, pero a veces el córtex M0 no usa el punto flotante y el córtex M3, supongamos, o el M7, no me acuerdo todos los nombres, no soy yo el experto del córtex, pero hay uno que sí tiene punto flotante. Entonces, si ustedes ejecutaban su programa necesitaba punto flotante, el que no tiene punto flotante, bueno, lo va a reemplazar de alguna otra manera y lo va a hacer. ¿Estamos? Pero la máquina que tiene puntos flotantes lo va a hacer más rápido. Entonces el CPI, o bueno, o si quieren un ejemplo más simple con que no sea punto flotante, pueden tener una unidad de multiplicación y la otra no. ¿Se entiende? Entonces, depende de la implementación, el CPI, entonces no tiene por qué ser igual. Por más que sea el ISA el mismo y el programa el mismo, el CPI no tiene por qué ser idéntico. ¿Se entiende? Y el tercera variable, tiempo de ejecución, ¿va a ser igual? No, por supuesto, ya la respuesta es fácil, porque si la frecuencia no tiene por qué ser la misma, el CPI no tiene por qué ser la misma, entonces el tiempo de ejecución obviamente no tiene por qué ser el mismo, depende de los otros, exactamente. Y la cantidad de instrucciones, ¿va a ser igual? Acá yo diría que, como le dije a Juan, sí, el algoritmo, el programa es el mismo, porque dice el enunciado es para el mismo programa. El ISA es el mismo, o sea, yo escribo el mismo programa para las mismas máquinas. Entonces, si tengo el mismo programa, tengo el mismo ISA, es muy probable que la cantidad de instrucciones que se ejecute sí sea la misma. ¿Se entiende? Mismo ISA, mismo programa, implica que la cantidad de instrucciones es la misma. Pero como las máquinas son distintas, lo que tiene que ver con hardware, que son frecuencia de reloj y CPI, es muy probable, no tiene por qué ser igual. No digo que sea distinto, pero no tiene por qué ser igual. Quizás sea igual, quizás no. Entonces es muy probable que el tiempo de ejecución ya no tiene por qué ser el mismo. ¿Se entiende? Y hagamos un recreo y después del recreo vamos a responder esa pregunta. Si quieren se las dejo picando ahí la pregunta, se la dejo puesta y la vemos después del recreo. ¿Les parece? Todo dice Martín. Bueno, hagamos un recreo, un recreo de
8 minutos. Sí, interesante lo que plantea Juan. Hoy no me desconecté, todavía. Toquemos madera, yo estoy tocando madera por las dudas, pero es parte de una de las pruebas que les comenté al principio que quería hacer y hasta ahora va funcionando. Vamos a ver si se mantiene. Capaz que ya pude encontrar por qué me estaba desconectando. Bueno, vamos a ver si se mantiene hasta las 10. Pero hagamos un pequeño descansito. Eh, Pueden poner Fox si quieren que hay maratón de los Simpsons, pero van a ver muy poquito maratón. Y a las 9:15 volvemos, si les parece. Por las dudas, eh, por más que estamos en recreo, digamos, si alguno quiere hacer alguna pregunta o algo, aquí estoy. Les cuento un poco también lo que les comentaba recién. Cuando arranqué la presentación, no sé si estaba Juan, eh,
hoy estoy probando yo, cuando arranqué el Meet, en realidad de la reunión, estoy probando algo nuevo, una cosa nueva, haciendo una pequeña prueba, y la idea es ver si se me corta por un lado, si se me escucha mejor, si se me escucha igual, si se me escucha peor, para ir bueno, mejorando, o sea, de a poquito estas clases virtuales. Y al comienzo pregunté, varios me dijeron que se me escuchaba igual, Iván me comentó que se me escuchaba mejor, sin tanto eco, entonces vuelvo a preguntar a todos. En esta ya llevo una hora hablando. En general, ¿se me escucha igual? ¿Se me escucha mejor? ¿Se me escucha peor? Lucas dice que hay alguna diferencia para mejor. Bien, ya son dos pequeños votos para el mejor, varios votos para el igual y un voto para todavía no me desconecté, que es algo que suma a la prueba, digamos. ¿Qué opinan que tenemos 12 días más, 15 días más de cuarentena? Sí, todos tenemos cosas para hacer. Franco dice que vive en cuarentena, así que le da igual. No te dejan salir, Franco, no me digas. El sábado, momento también, antes de arrancar, eh, les puse 3 artículos en Facebook. No sé si los pudieron leer, digamos. María de los Ángeles dice que le preocupa mucho la cuarentena. Sí, está bien, por los padres y por los ahorros de la casa que ya quedan menos. Sí, ese es un tema el tema de la economía es complicado. Eso es cierto, digamos. Bueno, les cuento que les puse los 3 artículos. Son 3 artículos, digamos, interesantes, por eso los puse, pero uno tenía que ver con algunas analogías relacionadas a la ley de Moore, el crecimiento exponencial. El otro era un artículo más técnico de cómo un fabricante de chips dice que planea, por lo menos tiene pensado mantener la ley de Moore vivita y coleando. Y después el tercero era de cómo hay gente que está desarrollando técnicas de inteligencia artificial para hacer que cuando uno esté en este tipo de reuniones, esté comiendo, con papas fritas, snacks, galletas o cualquier paquete, suprimir automáticamente el ruido del paquete y que solamente queden las voces y lo que se está conversando, lo cual me parece maravilloso. Ya no haría falta que tengamos todos los micrófonos silenciados. ¿Ya? Bueno, ya pasó para el recreo. Si estamos todos, yo digo que volvamos. Y mientras vamos light, si tan solo tuviera papitas, dice Martín, papitas un lunes a las 9 de la mañana, puede ser, puede ser, puede ser. No hay horario para eso. Pero siempre después del recreo, yo les dije que volvamos con un repaso de lo que es el cronograma. La idea es que hoy seguimos viendo el tema 2. En teoría lo terminaremos el miércoles. Y el mismo día, el miércoles tienen clase práctica no a las 12, es a la 1. Puse mal la diapositiva, después la corrijo. Pero ya saben que es a la 1. Y ese día van a tener la evaluación de prerequisitos. Y eso me lleva a hacer 2 comentarios. Uno es que en el día de ayer, si no me equivoco,
todos recibieron invitaciones de él, que lo estuvo atormentando, para que se conecten a una nueva plataforma que vamos a usar también para los exámenes, que es Google Classroom. En teoría todos deben haber recibido las invitaciones. ¿Todos recibieron las invitaciones? ¿O todos, por lo menos los que están aquí? ¿Alguno de acá? Levante la mano alguno de acá que no haya recibido una invitación para Classroom. En teoría no debería haber ninguno. Sin embargo, vi que no todos entraron a Classroom y la idea era que entren, se familiaricen un poco con la plataforma, traten de hacer y de entregar una tarea que es, como el que le llamó ahorita, examen de prueba, algo así, para que ustedes vayan más o menos entrando, probando y todo lo demás. El examen el día miércoles a la 1 va a ser a través de Classroom. Entonces la idea es que ustedes vayan, prueben, entren, toquen, traten de romper, no rompan, pero vayan familiarizándose. Algunos hicieron preguntas públicas, o algunos hicieron preguntas privadas. Todos los comentarios en principio fueron respondidos y todo está funcionando bien hasta ahora. Entonces, vamos a experimentar. Nosotros ya hicimos también algunas pruebas, anduvimos todos bien, pero bueno, siempre está la ley de Murphy, que si hay algo que puede fallar, va a fallar. Vamos a ver cómo va el miércoles, digamos. Pero en principio hasta acá estamos bien. Entonces, mi recomendación es, los que aún no entraron a Classroom, entren, traten de hacer la actividad de prueba, traten de familiarizarse. Otra recomendación que les puedo hacer es, entren por la notebook o por una PC. Se puede entrar por el celular, pero yo personalmente no lo recomiendo. Pero creo que Erika les pasó también una guía para cómo manejarse en Classroom. Así que si tienen preguntas sobre Classroom, aprovechen estos días, hoy y mañana, para hacerla, porque el miércoles ya vamos en vivo. Y la otra cuestión relacionada a la evaluación del miércoles es que hoy formalmente arrancamos con consultas. La cuestión es que no sabemos nosotros, no sabemos aún si todavía ustedes tienen si tienen preguntas, si han hecho algo de prerequisito, si han visto algo de prerequisito. No me interesa, no me respondan ahora. O sea, sí me interesa, pero no me respondan ahora. Pero lo que no sabemos cuánta gente puede haber en consulta, si quizás no haya nadie en consulta, quizás estén todos en consulta. Entonces la idea es que Martín y Erika van a estar disponibles en los horarios que habíamos pactado, que era de 13 a 16, van a estar atentos a Facebook, van a estar atentos a su mail, y de ahí vamos viendo de si hay mucha gente que está, si ustedes tienen dudas, mándenle un mail a ellos, pongan algo en Facebook, vamos tratando de generar por esos canales las dudas, y si se arma un grupo de gente grande, o si se plantea la necesidad de explicar algo oralmente, por decirlo así, se arma en ese momento una reunión en Meet como esta, y se despejan las dudas, y se publica por supuesto en Facebook y todo lo demás. Entonces, inicialmente, como no sabemos cuántas dudas van a tener ustedes, si es que habrá alguna, y va a pasar lo mismo mañana, las consultas empiecen, que sea por mail, por lo menos para activarnos a nosotros, para despertarnos, y si es necesario, se arma una reunión con los que estén en ese momento, y se publica como estamos manejando las reuniones a través de Meet. ¿Entienden más o menos cómo va a ser la mecánica? ¿Están de acuerdo? ¿Alguna pregunta con respecto a las consultas o a Classroom? Bueno, ese día también el miércoles, como ya anuncié, la idea va a ser que se va a publicar enunciado y guía del práctico 1, que
incluye los temas 1 y tema 2 que estamos viendo ahora. Bueno, habíamos dejado pendiente esta duda, esta preguntita. Para un cierto programa, la máquina A tiene un ciclo de reloj de 10 nanosegundos y un ciclo promedio por instrucción de 2. O sea, demora en promedio por instrucción 2 ciclos. La máquina B tiene un ciclo de reloj de 20 nanosegundos y un CPI de 1,2. Las dos máquinas funcionan con el mismo compilador y ejecutan, como dice el enunciado, el mismo programa. La pregunta es, ¿cuál máquina es más rápida para este programa? Y después, ¿por cuánto? ¿Quién se anima a estimar cuál máquina es más rápida y por cuánto? La máquina B es 20% más que la A. No, estas son dos máquinas comunes, no hay ningún 20% de nada. Simplemente la máquina A te da la duración del tiempo de ciclo para las dos máquinas y el CPI promedio para las dos máquinas. Dice Ignacio que es mejor la A y dice que por muy poquito. Ah, perdón. Franco estaba diciendo que la respuesta es que la B es más rápida. Bueno. Primera pregunta que voy a hacer yo. ¿Qué tenemos que analizar para ver cuál de las dos máquinas es más rápida? ¿Nos podemos guiar en base a cuánto es el tiempo de ciclo? Por el tiempo de ciclo, si uno mira solamente el tiempo de ciclo, la máquina A tiene un tiempo de ciclo de 10 nanosegundos, la máquina B tiene un tiempo de ciclo de 20 nanosegundos. O sea, ¿cuál tiene mayor frecuencia? La que tiene mayor frecuencia es la que tiene un tiempo de ciclo menor. O sea que la que tiene mayor frecuencia es la máquina A. ¿Me alcanza eso para decir que la máquina A es más rápida? Bien, dice Franco, no, necesitamos más variables para comparar. Perfecto. Entonces veamos cuántos son los ciclos promedio por instrucción. La máquina A demora 2 ciclos en promedio para ejecutar cada instrucción, mientras la máquina B demora 1,2 ciclos en promedio. O sea que la máquina B requiere menos ciclos por instrucción, entonces la máquina B es más rápida. ¿Puede ser? Puede ser que yo diga que la máquina B es más rápida porque el CPI es menor. No, dice Álvaro. No, yo no puedo decir que la máquina B es más rápida porque tiene un CPI menor, porque el CPI es solamente una variable de las que tengo que considerar. Lo que tengo que hacer, como dice Pablo, es calcular el tiempo de ejecución. Y el tiempo de ejecución era cantidad de instrucciones por ciclos promedio por instrucción por duración del tiempo de ciclo. Ahora, no tengo la cantidad de instrucciones, pero, bueno, tengo la suposición de arriba de que son el mismo ISA, tengo que ejecutar el mismo programa, entonces digo que la cantidad de instrucciones es la misma para los dos. Entonces el tiempo de ejecución de la máquina A va a ser la cantidad de instrucciones, que no sé cuánto es, por 2 por 10. Y el tiempo de ejecución de la máquina B va a ser la cantidad de instrucciones, que no sé cuál es, por 1,2 por 20. Y cuando yo hago el cociente de performance, para saber cuál de las dos es más rápida, me queda que uno es I por 20, el otro es I por 24. Entonces, en realidad, la que va a demorar menos, ¿cuál es? ¿La de 20 o la de 24? La de 20.
Claro, simplifico la cantidad de instrucciones, dice Pablo. Exactamente, la máquina A es más rápida. ¿Por qué? Porque la frecuencia evidentemente me hace que influye más que, o sea, influye más la frecuencia a pesar de que demora más ciclos en promedio por instrucción. Y ahora la pregunta es, ¿cuánto más rápida? Ya sabemos que la máquina A es más rápida. Ahora, ¿cuánto más rápida que la máquina B? Y la ecuación para saber cuánto más rápida es la máquina A que la máquina B es 20 sobre 24 o 24 sobre 20. Acá Juan y Álvaro dicen 24 sobre 20, Pablo también, exactamente. Yo ya sé que la máquina A es más rápida, como el ejemplo que vimos al principio, entonces lo que tengo, si yo quiero saber cuánto más rápida es la máquina A que la máquina B, tengo que hacer el cociente del tiempo de B sobre el tiempo de A, o sea, 24 sobre 20. Y eso me da, creo que un 20%. Me da que la máquina A es un 20% más rápida que la máquina B. ¿Está claro para todos el ejemplo? Perfecto. Entonces, sigamos avanzando con el CPI. De todas las ecuaciones anteriores, fíjense que manipulando ecuaciones, que después ustedes veanla, podemos ver que el CPI es lo mismo que la cantidad total de ciclos que ejecuta el procesador dividido en la cantidad total de instrucciones que ejecuta. ¿No? Y entonces, considerando que el tiempo de ejecución es la suma de los tiempos de todas las instrucciones, se puede escribir como que el CPI es la sumatoria de los CPI individuales por las frecuencias individuales de cada instrucción. Es una ecuación que acá está un poco más difícil de entender, pero es, digamos, yo tengo las instrucciones de suma, por ejemplo, y tengo las instrucciones de multiplicación, por otro lado, y tengo las instrucciones de los saltos, por otro lado. Entonces yo digo, bueno, todas las sumas van a demorar lo mismo, todas las instrucciones de multiplicación van a demorar lo mismo, todas las instrucciones de salto van a demorar lo mismo. ¿Estamos? Y entonces voy a tener un CPI individual de cuántos ciclos demora cada tipo de instrucción, por decirlo así. Y voy a tener esa f sub i, que es una frecuencia relativa de cuántas veces tengo la instrucción de suma dentro de mi total de instrucciones. Cuántas veces tengo mi instrucción de multiplicación dentro de mi total de instrucciones. Cuántas veces tengo una instrucción de salto dentro de mi total de instrucciones. ¿Se entiende? Entonces, esa frecuencia relativa a la larga me tiene que dar un 100%, que son todas mis instrucciones que yo tengo. Entonces yo puedo obtener un CPI individual de cada, si yo conozco, por ejemplo, el CPI individual de cada instrucción y conozco la frecuencia relativa de cada instrucción en una mezcla de instrucción total, yo puedo obtener de esa manera, calcular, es otra manera de calcular el CPI promedio, que sigue siendo, digamos, la cantidad de ciclos promedio por instrucción. Y esta forma de obtener el CPI nos permite, digamos, conocer lo que es la mezcla, lo que se denomina mezcla de instrucciones de un programa, que significa más o menos dentro de un programa cómo tengo instrucciones de cada tipo y más o menos de esas instrucciones de cada tipo cuánto es su duración individual. Y eso nos permite analizar, por ejemplo, realmente qué instrucción me puede estar consumiendo más tiempo de uso de CPU, de procesador. Por ejemplo, acá tenemos una tabla bastante compleja, bastante larga, donde ustedes tienen para un programa en un procesador, perdón, tenemos la siguiente mezcla de instrucciones con sus duraciones. Y ustedes tienen en esa tabla que tienen 4 operaciones. Operaciones que tienen que ver con la ALU, operaciones de carga de datos de memoria, operaciones de almacenamiento de datos en memoria
y saltos. A esta altura del partido, más o menos todos deberían interpretar qué son esas 4 tipos de operaciones, y aunque no puedan interpretar esos 4 tipos de operaciones, por lo menos sepan que son 4 operaciones diferentes. ¿Estamos? Fíjense, acá está la frecuencia relativa, que es este F sub i que yo les mencionaba en esta diapositiva, está puesto acá en la columna FRET. Eso quiere decir que si yo tengo, supongamos, 1000 instrucciones, el 50% de las 1000 instrucciones, o sea, 500, son instrucciones que son operaciones aritméticas. El 20% de mi total son instrucciones de carga de datos. El 10% del total son instrucciones de almacenamiento de datos en memoria y el 20% restante son instrucciones de salto. Fíjense que la suma de las columnas, de los valores de la columna de frecuencia, tiene que dar sí o sí un 100% si esos son los 4 tipos de instrucciones que yo tengo en mi procesador. ¿Se entiende hasta acá la tabla? Sí, dice Jonás. Sí, dice Leo. Bien, estamos siempre Jonás. Volvió a ser el primero en responder. Esa es la frecuencia relativa. Entonces, si yo tengo un procesador con 1000 instrucciones, y mi cuenta dinámica de instrucciones son 1000, y tengo de esa cuenta que 100 instrucciones son de tipo store, o sea, almacenamientos, yo digo que el 10% son 100 dividido 1000. O sea, 100 instrucciones de almacenamiento sobre 1000 es mi total de instrucciones. Así obtengo la frecuencia relativa. Y de acá yo tengo que la columna de ciclos implica que las instrucciones aritméticas que operan con la ALU todas van a demorar un ciclo. En cambio, las instrucciones de carga, de almacenamiento y los saltos son todas instrucciones que demoran 2 ciclos del reloj. Esa instrucción puntualmente va a demorar 1, va a demorar 2 ciclos. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí? Entonces, yo después hago lo que es el producto de cuánto es el CPI individual de cada instrucción por la frecuencia individual de cada instrucción. Entonces, la tercera columna es cuánto es el 1 por el 0,5 me da 0,5, el 2 por 0,2 me da 0,4, el 2 por 0,1 me da 0,2 y el 2 por 0,2 me da 0,4. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuánto sería el CPI total para este programa en este procesador? ¿Cuánto sería el CPI promedio que yo tendría que considerar en mi ecuación? 1,5 me dice Álvaro que es 0,5 más 0,4 más 0,2 más 0,4. ¿Entienden todos? El CPI promedio de este programa en este procesador es 1,5. ¿Está claro ese valor para todos? Bien, Jonás dice ¿por qué? Porque es la suma de los valores que están en la columna de CPI por F, de la suma de lo que es los valores de los CPI individual de cada tipo de instrucción por la frecuencia individual. Yo sumo todos esos valores, y si yo pongo un total abajo, ese va a ser que es 0,5 más 0,4 es 0,9 más 0,2 es 1,1 más 0,4 es 1,5. En promedio, yo tengo que, para esta mezcla de instrucciones, voy a demorar un ciclo y medio en promedio por instrucción. Algunas demoran 1, otros demoran 2, pero en promedio voy a demorar 1,5. ¿Está claro hasta aquí? Eso es lo que yo les muestro hoy. Y ahora, la pregunta que uno ve, fíjense, el porcentaje de tiempo es... bueno, eso no puedo. Yo digo que, bueno, yo quisiera mejorar. Yo soy un diseñador de procesador y yo quiero mejorar alguna de estas 4 operaciones. ¿Cuál mejorarían? Y bueno, alguno puede empezar diciendo, no, yo voy a mejorar las más utilizadas. Entonces voy a mejorar las de la ALU. ¿Estamos? Las operaciones aritméticas son las que yo más uso, porque tengo un 50%.
Entonces, esas son las que voy a tratar de acelerar. Y hay otro que va a decir, no, pero las de la ALU ya son las más rápidas, porque demoran un ciclo y todas las otras demoran 2. Mejorar alguna de las otras, mejorar los load, los store, los branch. ¿Se entiende? Porque esas son las que te demoran 2 ciclos. Entonces, si vos mejoras esas, las vas a hacer más rápidas. ¿Realmente cuál me conviene mejorar? ¿Las que tengan mayor frecuencia o las que demoran más ciclos? La respuesta es ninguna de las dos. Me conviene mejorar la que más influya en el CPI. ¿Y cómo sé cuál influye más en el CPI? La idea es que, para eso tengo la columnita que es porcentaje de tiempo al final. Y ese porcentaje de tiempo es dividir la columna donde hago los productos de CPI por F, por la frecuencia relativa, CPI individual, o sea, la columna esa que tengo de 0,5, 0,4, 0,2 y 0,4, dividirla en el CPI promedio, en el total, que es 1,5. De esa manera, yo sé que, por ejemplo, el impacto, digamos, o sea, el impacto que tienen las operaciones aritméticas en el CPI promedio total es un 33%. O sea, este 0,5 es un 33% del 1,5 total. ¿Se entiende? El 0,2 de las instrucciones de almacenamiento representa un 13% del total. Y de esa manera, si yo hago ese cálculo para todas, yo obtengo la última columna. Esa última columna me dice que lo que más me influye, o sea, las operaciones que más me afectan el CPI promedio, son las operaciones aritméticas, porque es el valor más alto. Entonces, si yo quisiera mejorar algo, realmente me convendría mejorar las instrucciones aritméticas. Y una mejora en las instrucciones aritméticas va a ser lo que más influya en el CPI promedio general. No es lo mismo que me está diciendo la frecuencia. O sea, por la frecuencia yo también podría llegar a esa conclusión, pero en realidad, si solamente miro la frecuencia, podría llegar con otros valores a obtener otro valor erróneo. Acá se da lo mismo porque los productos dan lo mismo, pero yo lo que tengo que hacer es analizar esa cuestión relativa, y en este caso esa cuestión relativa me da que las aritméticas son las que más influyen en el CPI, pero porque realmente son muchas más. Pero no siempre puede ser así. En este caso, los productos y los cocientes dan lo mismo. ¿Se entiende el análisis a qué iba? No se preocupen que de todas maneras, esto hay por lo menos 10 ejercicios en el práctico que van a trabajar sobre cosas parecidas a esta. O sea que si no les queda claro igual ahora, van a tener ejercicios para hacer, consultas para hacer y demás, y hasta que quede claro sin duda. Entonces la idea es que con eso yo puedo hacer eventualmente un ranking del porcentaje del tiempo y a partir de allí obtener una prioridad para mejorar el CPI individual de cada instrucción. Lo que no es importante mejorar el CPI individual de cada instrucción ahora. Lo que les quiero decir es cómo se calcula el CPI en base a una mezcla promedio de instrucciones, cómo se obtiene ese 1,5 y realmente cómo influye cada uno de los distintos factores en ese 1,5. Eso es lo importante, que era que se queden ahora, digamos. Bueno, otra preguntita rápida. ¿Cuál de las siguientes variables sirve o mide mejor la performance de un sistema? Variable número 1, cantidad de ciclos para ejecutar un programa. La variable 2, cantidad de instrucciones que tiene un programa. La 3, cantidad de ciclos por segundo que ejecuto. La 4, la cantidad promedio de ciclos por instrucción. La 5, la cantidad promedio de instrucciones que yo ejecuto por segundo. ¿Cuál de esas 5
es mejor para medir la performance? Todas, dice Álvaro. No, no vale contestar todas. ¿Cuál es, repitamos la pregunta, ¿cuál de las siguientes variables mide mejor la performance? La última dice Leo, la última dice Jonás. Franco dice promedio de instrucción. ¿Cuál es? Promedio de instrucción por segundo. La última, que viene a ser la última también. Roberto dice la última. Gonzalo dice la última. Bueno, parece que hay consenso con la última. Si cerramos la última a la 1, la última a las 2, la última a las... Ah, no, dice Jonás. Bueno, justo. Las 5, dice Jonás, que también es la última. Martín dice que ama la democracia, Leo Romano está vendido, y fíjense, me sirve el comentario de Martín para decir que no, está mal. ¿Cómo medimos mejor la performance de un sistema? Ven que yo les dije que, no, que se iban a olvidar rápido de la ecuación fundamental número 1 de arquitectura de computadoras. La variable para medir mejor la performance es tiempo, tiempo y tiempo. No hay otra. ¿Vamos? Es fácil caer en la tentación. La variable para medir mejor la performance es tiempo. Ninguna de esas 5 es tiempo de ejecución de un programa. Entonces, ninguna es mejor para medir performance. ¿Estamos? Hemos sido engañados, dice Franco, y tiene razón. Es una pregunta que yo se la pongo a propósito, porque hace un rato les dije, ¿se acuerdan cuál es la variable? Sí, tiempo, ¿se van a acordar? Sí, sí, profesor, nos vamos a acordar. Y Franco contestaba, no, ¿quién era Jonás? Contestaba el acto, sí, sí, sí. ¿Cuál de las siguientes variables mide mejor? Sí, tiene razón, Tomás, ninguna variable de esas sirve para medir performance. Ninguna es mejor para medir performance. Y justamente es el truco en el que yo después digo, miren, yo acá saqué un nuevo procesador que tiene mayor cantidad promedio de instrucciones por segundo. Y toda la gente dice, mirá, qué bueno, y aplaude. Y no, no sirve. Es tiempo, la variable que sirve para medir performance es tiempo de ejecución de un programa. ¿Estamos? Entonces ahora dice Tomás, ¿ninguna sirve nada? No, no es que ninguna sirve nada. Sirven, en cierto modo, todas como factor de influencia para evaluar el tiempo. Todas, la cantidad de ciclos para ejecutar un programa es el producto de la cantidad de instrucciones por la cantidad, la cantidad de ciclos para ejecutar un programa es el producto de, esto es ciclos por programa, la cantidad de instrucciones por programa, multiplicado por promedio de ciclos por instrucción. O sea, la 1 es el producto de la 2 con la 4. ¿Estamos? Es una ecuación que vimos al comienzo. Hola, hola. Estoy de vuelta. Ya voy de vuelta con el engaño. Era mucho. Venimos bien.
y casi al final me terminé cayendo yo. Sí, eso fue por engañar. Tiene razón Ignacio, tiene razón Ignacio. Veníamos tan bien, pero sí, pisteando como un campeón, tiene razón Jonás. La idea es que, fíjense, todas estas variables son, o algunas que vimos que son factores que influyen, o lo hemos visto como la última que no la habíamos visto todavía, es una combinación, pero sigue siendo una combinación que no es tiempo de ejecución. Entonces, la cuestión es cuál es la medida, la mejor métrica para medir performance. Tiempo de ejecución de CPU. No metan la pata y no se dejen engañar por ninguna otra cosa. ¿Está clara esa conclusión? Y eso me da pie para mostrarles lo que son los MIPS, que es el triunfo del marketing. MIPS es una métrica que quiere decir millones de instrucciones por segundo. Se calcula como la inversa del producto del CPI por el T. O sea, CPI por T lo multiplico, lo doy vuelta y lo multiplico por 1.000.000 para que suene mejor, porque 1.000.000 siempre suena grande, porque yo doy un número grande y anda todo bien. Entonces, ¿cuál es el problema de los MIPS? Los MIPS no consideran máquinas con diferentes conjuntos de instrucciones. Entonces yo para el mismo programa, en diferentes máquinas, puedo ejecutar distinta cantidad de instrucciones. Y puede ocurrir que una máquina con menor CPI necesite más instrucciones y por lo tanto tenga menor MIPS o mayor MIPS, pero tenga un peor tiempo de ejecución. ¿Se entiende? Pasa también que tengan programas con diferentes mezclas. Hemos visto nosotros que el CPI es muy influenciado por la mezcla de instrucciones. Entonces, y que la cantidad de dinámica de instrucciones es lo que cuenta. Entonces, programas distintos tienen diferentes CPI, van a tener diferentes MIPS también, porque el MIPS va a ser de acá. Y no necesario, y van a tener, obviamente, distintos tiempos de ejecución. Entonces, MIPS realmente es una medida que no tiene nada que ver con performance. O sea, que mucha gente la usa, pero no es una buena métrica para evaluar performance. Y pasa lo mismo con los megaflops, que hoy en día están de moda los gigaflops, que ustedes quizás los ven mucho con placas de video y demás, que son lo mismo que los MIPS, pero con operaciones de punto flotante, Floating Points Operation. Por eso se utilizan los MIPS, megaflops, gigaflops. Y el problema que tienen estas es que dicen que pueden hacer muchas operaciones o instrucciones por segundo, pero no dicen dónde, con qué están gastando ese tiempo. Ustedes están pudiendo hacer muchas operaciones por segundo, pero capaz que están haciendo muchas operaciones que no son necesarias, y muchas cosas que se las podrían evitar. ¿Se entiende? Entonces, a la hora de evaluar performance, lo que realmente importa es tiempo de ejecución de un programa, tiempo de ejecución de CPU. ¿Entendido hasta acá? ¿Hay alguna pregunta? Fíjense que abajo de la diapositiva dice, los cálculos no mienten, o sea, las estadísticas en general no mienten, pero sí hay mentirosos que hacen cálculos, mentirosos que usan las estadísticas. Lo importante es que ustedes sepan discernir y tengan bien en claro qué es lo que tienen que tener en cuenta. ¿Qué es lo que tienen que tener en cuenta para medir performance? Tiempo. Tiempo de ejecución del procesador. Y acá vamos con un ejemplo. Fíjense, hacemos este ejemplo, creo que terminamos. Dos compiladores se prueban para una máquina que tiene 1 GHz con 3 clases diferentes de instrucciones, A, B y C, que demoran 1, 2 y 3 ciclos respectivamente. Ambos compiladores se usan para producir código de una gran pieza de software. O sea, estamos hablando de una misma máquina, 3 instrucciones, son 2 compiladores distintos, pero la máquina es la misma. El primer compilador genera 5 millones de instrucciones en clase A, 1 millón clase B y 1 millón clase C.
y el segundo genera 10 millones de instrucciones clase A, 1 millón clase B y 1 millón clase C. La pregunta supongo que es, ¿cuál compilador será más rápido de acuerdo a los MIPS? Para calcular los MIPS, ustedes tienen que calcular el CPI. Porque los MIPS dijimos que era la inversa de CPI por T. Como la máquina es la misma máquina, suponemos que el T es el mismo para los dos compiladores. Entonces, va a terminar teniendo mayor MIPS, o sea, mayores instrucciones por segundo, la que tenga menor CPI. Entonces, el chiste es calcular acá el CPI de los dos que se produce en esta máquina para este programa, los dos compiladores. ¿Se entiende hasta aquí? Bueno, analizando rápido, yo tengo cómo calculo el CPI, como tengo cuántas instrucciones tengo de cada tipo, tengo los CPI de cada una, tengo que hacer puedo calcular la mezcla de instrucciones por un lado, porque tengo las cantidades y los CPI, o puedo directamente decir, bueno, son 5 millones de las de clase A que demoran un ciclo, van a ser 5 millones de ciclos. 1 millón de clase B que demora 2 ciclos, van a ser 2 millones de ciclos, vamos 7 millones en total. Y 1 millón de clase C que demora 3 ciclos, entonces van a ser 3 millones de ciclos en total, voy a tener, si no me equivoco, 10 millones de ciclos, y voy a tener 7 millones de instrucciones, para el caso del compilador A. ¿Me siguen? Entonces el CPI promedio va a ser 10 sobre 7, 1,4 para el primer compilador. ¿Se entendió la cuenta que hice? Hice 5 por 1 más 1 por 2 más 1 por 3 dividido 5 más 1 más 1. 10 sobre 7. En cambio, el segundo compilador va a ser 10 por 1 más 1 por 2 más 1 por 3. Eso me da 10 más 2 más 3 son 15. Dividido 10 más 1 más 1. O sea, 12. 15 sobre 12 me da, ¿cuánto da 15 sobre 12? Son 5 cuartos, 1,25. Entonces, en principio, el de arriba me da un CPI de 1,4, el de abajo me da un CPI de 1,25, si es que no rectifican alguna cuenta, y me da que, como la del segundo compilador tiene un CPI menor, entonces los MIPS van a ser mayores. ¿Está claro? Pero si hacemos de acuerdo al tiempo de ejecución, hagan la cuenta ustedes. No, ahí dice Álvaro. Dice Álvaro, no, la que tenga más MIPS va a tener mejor performance. No, la que tenga más MIPS va a tener más MIPS. Va a tener más performance la que tenga un menor tiempo de ejecución. Si uno hace realmente el tiempo de ejecución de esto y hacemos I por CPI por T, esta que tiene 7 millones de instrucciones por un CPI de 1,4 va a ser que demora 10, y esta que tiene un CPI menor, pero ejecuta mucho más instrucciones, va a tener, no coincide con el ejemplo. O sea, en el B, el segundo compilador ejecuta mucho más instrucciones. Tiene un CPI promedio menor, pero ejecuta mucho más instrucciones. El tiempo de ejecución es más alto. Hay algún cálculo que Álvaro no está haciendo bien, creo. O capaz que yo me estoy equivocando. Pero en el primero va a ser 7 la cantidad de instrucciones por 1,4, eso nos va a dar 10 aproximadamente. Y en el otro va a ser 12 por 1,25 y nos va a dar 15. Entonces, considerando tiempo de ejecución, el primer compilador hace que el programa se ejecute más rápido. Pero el segundo compilador genera más MIPS. ¿Se entiende? Intuitivamente también habíamos visto que uno puede ver que los dos compiladores generan la misma cantidad de instrucciones B y C. Entonces, el compilador C genera, compilador 2, digamos, genera más instrucciones clase A, y es bastante probable que demore más
¿Se entiende el ejemplo? ¿Alguna duda? Y yo cortaría aquí. Hemos visto bastante de performance hoy y hemos visto que la performance se mide como tiempo. Hemos visto la ecuación fundamental, la primera ecuación fundamental de la arquitectura de computadoras, que es la de I por CPI por T. O sea, cantidad de instrucciones por CPI promedio por duración del ciclo del reloj. Y creo que tienen bastante como para analizar y pensar. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran comentar? Bueno, si nadie tiene nada para preguntar, si no hay más dudas, yo diría que cortemos acá, nos despidamos y nos vemos de nuevo el miércoles a las 8, donde terminamos de ver lo poquito que nos queda de performance y vemos de la tercera P que nos falta, que es Power, consumo de energía. Listo. Chao, Jonás. Chao, Franco. Hasta luego, gente. Nos vemos el miércoles entonces a las 8. Voy a activar la cámara como para despedirlos a los que están. Sí, a veces pasa. Yo venía bien, pisteando como un campeón y me caí al final, pero esperemos que mejore. Bueno, voy a